Hola Capricornio, qué bendición estar leyendo el día de hoy aquí para ti. Vamos a estar haciendo esta lectura con mucho amor. Espero estés teniendo una semana bendecida y vamos a ver qué tienen tus guías para decirte. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está la información. Gracias porque al vernos apoyas nuestro refugio animal. Tenemos a la consultante o suma sacerdotisa, el 7 de oros, la carta de la luna y el 4 de copas, ¿ok? Bueno, eso por esta parte. Vamos a sacar cartitas del oráculo de una vez. Bueno, listo. Y vamos a ver quién es tu arcángel protector para estos días. Arcángel Miguel te dice, querido Capricornio, confía en el futuro. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro. Confía en que la manera en la que ocurren las cosas es la más adecuada. Mira que este mensaje está bien bonito y bien clave para ti el día de hoy, porque es un mensaje que nos habla acerca de que todo va a estar bien y todo aquello que se ha ido de tu vida ha tenido un propósito de darle paso a algo mucho mejor. Así que algo que en este momento te dicen, querido Capri, es que sueltes todo aquello que sabes que ya no te conviene o que sueltes todo aquello que sabes que no te permite progresar. Tú sabrás a qué se refiere, si eso es un hábito, una actitud, una persona. ¿Por qué? Porque yo te aseguro, sí, y yo decreto que en el momento en el que tú sueltes, va a pasar muy poquito tiempo en que nuevas y mejores oportunidades comienzan a llegar a tu vida, ¿sí? Pero es porque energéticamente le estás haciendo como ese espacio, ¿sí? Si tú no le haces el espacio, pues obviamente no va a haber como esa oportunidad de que algo mejor venga. Bueno, yo veo que hay algo importante que tú deseas manifestar y que tiene que ver con el plano familiar, ¿sí? De pronto puede ser la resolución de conflictos o mayor armonía entre las personas de tu hogar o de tu familia. Un tema de dinero puede ser, por ejemplo, o que alguien de tu casa consiga trabajo, ¿sí? Hay como un tema allí que tiene que ver con tus seres queridos. Y hoy tus guías espirituales, a través de la carta de la consultante, te dicen que utilices como los recursos esotéricos, místicos, de oración, espirituales, como tú le quieras llamar o en lo que tú quieras creer, pero te dicen que uses eso para como agilizar o resolver una situación que tiene que ver con tu familia, que probablemente te esté preocupando un poquito, pero que la verdad yo siento que se resuelve muy muy bien. Em, esta carta, esta combinación también me habla acerca de situaciones, que algún tipo de situación que tú tuviste con un familiar puede ser que haya ocurrido muchísimos años atrás, pero siento que requiere como un perdón y es un perdón que te va a sanar a ti, ¿sí? Em, Sale aquí porque me dicen que es importante que puedas resolver ese conflicto emocional que aún tienes al respecto de lo que esta persona te haya hecho a ti y que al hacerlo, al solucionarlo, cuestiones que tienen que ver tanto con tu parte económica como con tu parte emocional, o sea que puede ser energía masculina o femenina respectivamente, se van a ir como resolviendo también.
Así que mi querido Capri, yo de verdad de corazón deseo que sanes eso que haya sucedido con un familiar tuyo, y deseo que para el futuro esa herida ya no continúe en ti, ¿vale? Es súper importante. Bueno, veo con este 7 de oros una situación súper positiva en tu vida y es que, mira, tú eres una persona ultra mega trabajadora, eres una persona que cuando tiene un sueño o una meta en algo material lo lucha, ¿sí? Y obtiene resultados. Y precisamente esta carta me habla del fruto de todo tu esfuerzo. O sea, aquí va a haber algún tipo de esfuerzo. Puede ser que tú hayas estado como ahorrando para conseguir algo importante, también juntando dinero para poder hacer alguna especie de viaje, ¿sí? Yo aquí veo que has estado con mucha disciplina o que has estado trabajando muy duro. Quizá antes no habías podido ver como ese resultado de eso que tú has deseado, que has querido como manifestar, pero todo llega en un momento donde el crecimiento y la evolución espiritual pueden hacer uso de esos resultados. Entonces aquí se acerca una cosecha muy buena de todo tu trabajo, ¿sí? Se acerca como esa cosecha de todo lo que tú de pronto has estado sembrando en la parte económica. Si tú de pronto te has estado esforzando para que en tu trabajo te reconozcan más, todo lo que tú haces por la empresa o como ideando estrategias para que tu negocio tenga más ventas o para que tus productos sean mejores, para que más clientes lleguen a ti. Aquí yo veo que tú ya has estado moviendo como fichas, quizá incluso para conseguir trabajo, ¿no? Veo que tú no has estado quieto. Sí, eso es muy de ti, muy de ser Capricornio, muy de liderar con el ejemplo, de moverte. Y ahorita, muy pronto, se acerca como todo esa cosecha de toda la siembra, todo el resultado de tu esfuerzo, todo el resultado de tu trabajo que has venido haciendo durante todos estos meses previos a ti. ¿Ok? Entonces me parece algo realmente muy espectacular. ¿Ok? Veo que has tenido como mucho autocontrol, mucho autodominio, no has permitido ni siquiera que gente negativa venga como a influenciarte, ¿sí? Y por eso también te ha ido como muy bien. ¿Listo? Acá yo veo una situación donde fue como que te engañaron o te mintieron, una persona que en la cual yo siento tenías muchas expectativas. Sin embargo, la carta de la luna me dice que es una persona fachada, sí, es una persona que no es sincera, que realmente es alguien que no te mostró del inicio quién era su verdadera cara, no te mostró sus defectos ni tampoco quiso mostrar sus verdaderas intenciones. Entonces yo veo una persona que a ti te mintió, te engañó, te decepcionó, que viene siendo toda esta energía de Arcano 18, pero justo al lado sale una carta de sanación. Entonces te dicen que no te preocupes, puede que en este momento tú estés teniendo como esa sensación de que no vas a volver a confiar en nadie, pero yo te aseguro de que vienen mejores amores, vienen mejores amistades, vienen mejores compañeros de trabajo. No lo digo yo, lo dice este 4 de copas justo al lado de la luna. Así que yo veo que puedes sanar y dejar atrás como una decepción muy grande que tú tuviste. En esta persona de acá yo honestamente no siento arrepentimiento. No creo que sea una persona que quiera resarcir el daño. Más bien siento una persona que es como inconsciente de como sin empatía, ¿si me entiendes? De como el daño que le hace a otros. Pero bueno, al final de cuentas él se entenderá y resolverá su karma con el universo.
¿ok? Yo a ti te auguro mejores cosas. Bueno, em, números que para ti sean una señal, tenemos al 66, el número 70 y el número 67. Destacan los signos de tierra como tú, Capricornio, Virgo, Tauro. Tenemos además a signos de agua como Piscis, Escorpio, Cáncer. Ha sido tu lectura. Suscríbete, déjame un like, un comentario. Te queremos. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo, de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.